Ahora bien, con respecto a la caipiriña, que quiero explicarles. Nosotros, si utilizamos la misma fórmula que serían limas, almíbar o azúcar en su defecto y cachaza, vamos a tener una caipiriña. Sin embargo, si nosotros sustituimos la cachaza por vodka, misma fórmula, vamos a tener una caipirosca. Y si sustituimos la vodka por ron blanco, entonces tenemos una caipirísima o caipirrón. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque hay un universo infinito que explorar en lo que serían las caipiriñas. Entonces, ¿qué quiero yo? Que ustedes a partir de este video empiecen a practicar en su casa, me etiqueten en el Instagram y les prometo que los comparto. Entonces, vamos a hacer primero que nada, vamos a comenzar por lo que sería una caipirosca, ¿no? Pero para ponerlo interesante, vamos a hacer una caipirosca de maracuyá. La caipirosca de maracuyá, por si no lo saben, es el cóctel más vendido, hablando de un cóctel elaborado o armado, el cóctel más vendido y más solicitado en los bares porteños. Entonces, ¿qué quiero? Que aprendan a hacer la original caipi de maracuyá. Pero al mismo tiempo también les voy a hacer una caipirísima, pero esa caipirísima lo que va a tener de especial es que al final le vamos a añadir un topping de angostura. Entonces, síganme para que lo disfruten. Vamos a agarrar y vamos a añadir un poco menos de lima. ¿Por qué menos de lima? Porque como vamos a estar complementando con otros sabores, la idea es que no quede tan cargado de cítrico, en este caso esta reversión. Esto, por supuesto, chicos, es basado en mi experiencia, mi estilo o mi gusto. Yo los invito a que ustedes también desarrollen su propio gusto. Vamos a añadir una parte de almíbar. Como yo les dije, soy dulcero y me gusta que los clientes se quejen porque está cítrico, pero nunca se van a quejar porque esté dulce. Entonces, ya una vez añadido allí la base que sería lima y almíbar, ¿qué vamos a hacer? A uno le vamos a añadir lo que sería el maracuyá. En este maracuyá estamos utilizando la fruta. ¿Para qué? Porque con esa fruta va a quedar mucho más fresco, ¿no? Ahí más o menos equivalente a una onza sería lo que estamos agregando. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué faltaría aquí? La vodka para hacer una caipi de maracuyá. Igual 60 ml. Y en este caso, en el de al lado, vamos a añadir ron para nuestra caipirísima. ¿Cuánto? Igual 60 ml. Vamos a escurrir el vodka. Y listo. Ahora bien, ¿qué está faltando? El hielo. Hielito por ahí. Luego lo que vamos a hacer esto es, los vamos a tapar. Lo sellamos bien, igual acá. Y vamos a batir y a disfrutar. ¡Vamos! ¿Te gustó, no? Sé que te gustó. Por último, fíjense lo que les digo de que siempre puede pasar que le falte un poquito. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Hielito picado. Y en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir amargo de angostura en nuestra caipirísima. ¡Qué rico! Bueno, mi gente, finalmente les presento caipi de maracuyá o caipirosca de maracuyá, caipirísima con topping de angostura, para que reversionen su caipi. ¡Salud! Todo principio tiene un fin, pero antes de irme quiero invitarte a que practiques estos cócteles en tu casa. Bien sea que quieras hacer una caipi clásica, una caipiriña clásica con azúcar, bien sea que lo quieras hacer con almíbar, o si te quieres atrever a hacer caipiroscas de maracuyá u otras frutas, puedes agregarle la fruta que tú quieras, bien sea frutos rojos, frutillas, lulo en Colombia, en México. Cuéntame, mi gente de México, cómo les gustaría reversionar una caipirosca. Y finalmente la caipirísima, los amantes de los cócteles clásicos, la caipirísima que sería con ron y con ese topping de angostura es la gloria porque tiene frescura, complejidad aromática. Bueno, si te han gustado estos cócteles te pido suscribirte, déjame un like si te gustó mucho, si no te gustó un dislike, espero que no. Y bueno, nos vemos en el próximo Cócteles Populares.
Dímelo.